Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí para compartir el mensaje de nuestro Dios y traemos una palabra que sea de bendición, que nos ayude para alcanzar nuestro propósito, que es ir al reino de los cielos. Así que pues vamos a meditar en esta palabra en esta tarde. El tema de hoy se llama Necesito perdonar y necesito ser perdonado. Creo que todos en su momento necesitamos pedir perdón, pero también en todo momento necesitamos que nos perdonen. Yo les invito a que, si están ahí, que me acompañen en una lectura bíblica, y si no, solamente escuche la cita bíblica que vamos a leer, capítulo 18, y del verso 23 al verso 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo 18, del verso 23 al verso 30. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, y éste le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ok, oramos un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias por este momento de predicar tu palabra, enseñarla a tu iglesia. Sé que me has enseñado a mí primero y ahora lo transmitimos a tu pueblo, a tu cuerpo, que es la iglesia. Permite que haya una comunión entre todos nosotros. Ayúdame a predicar esta palabra en esta tarde. Sea usted, Espíritu Santo, quien lo haga a través de mis labios, y que este medio que está siendo usado para que llegue este mensaje a todas las personas conectadas en casa, usted sea quien bendigas con la palabra a través de ello, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está conectado ahí viendo esta transmisión. Habla sus vidas, habla a la familia que están con ellos, háblanos a todos en esta tarde, a todas las personas, Señor, que van a escuchar y ver. Sean bendecidas por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues Dios me los bendiga mucho. Como les dije, el tema: necesito perdonar y ser perdonado. ¿Qué es el perdón? El perdón es la acción y resultado de dejar libre a alguien. Su definición etimológica, así bien sencillo, dice que perdonar es dejar libre. Dejar libre a alguien. Nosotros tenemos que perdonar para también un día ser perdonados. Este pasaje, el pasaje, que acabamos de leer, de los 2 deudores, dice que este hombre, este rey, empezó a hacer cuenta con todos sus siervos, sus administradores, y empezó a llamarlos uno por uno. Pero llegó un hombre
que le debía al rey 1000 talentos y no se los había pagado. Como el rey estaba en cobranza, entonces el rey le dijo: como no me has pagado los 1000 talentos, entonces te voy a vender a ti, a tu esposa y a tus hijos, y con ese dinero pagarás la cuenta. Qué terrible noticia para este hombre, para este padre de familia. Ante tal noticia, dice la Biblia, que este hombre se postró delante del rey y le pedía que tuviera misericordia de él, que le diera tiempo. Le dice: ten paciencia de mí y te pagaré todo lo que te debo, pero ten paciencia de mí y te lo voy a pagar. El rey, cuando vio a este hombre en esa acción humilde, postrado ante él, dice la Biblia que el rey tuvo misericordia y le perdonó la deuda. No tan solamente fue paciente, sino que le perdonó toda la deuda. Ya no le debía los 1000 talentos. Toda la deuda había sido perdonada. Dicho en otras palabras, la deuda que este siervo tenía para con su rey se había dejado pasar. La había pasado por alto el rey. Eso es perdonar. Dejar pasar por alto una deuda. Pero la Biblia sigue diciendo en el mismo capítulo de Mateo 18 que al salir este siervo del palacio, digamos que en la calle, se encuentra a un hombre que también le debía a él. No al rey, sino a este siervo. Lo vio y dice que le cobró lo que le debía. Lo que este hombre le debía era muy poquito comparado a lo que él le había debido al rey. Solamente le debía 100 denarios, equivalente a casi un cuarto de talento. Y le dijo: ¿cuándo me lo vas a pagar? Quizás le dijo: espérame un poco. Pero dice que aquel no se esperó, sino que lo asedió, como diciendo: me lo vas a pagar ahora. Si no puedes pagármelo, entonces te llevo detenido a las autoridades. Pero aquel se postró ante él y le dijo: ten paciencia y te pagaré todo lo que te debo. Pero este hombre no tuvo paciencia, ni mucho menos misericordia. Así que dice la Biblia que lo tomó y lo llevó a las autoridades y lo metieron a la cárcel. A él le fueron perdonados 1000 talentos, una deuda de 1000 talentos. Pero no pudo perdonar lo que le debían, 100 denarios, equivalente a un cuarto de talento. Ni tan siquiera llegaba a un talento. El 1000 talentos perdonado, y él no pudo perdonar la cuarta parte de un talento. Muchas veces nosotros, hermanos, muchas veces a nosotros se nos ha perdonado mucho. Y cuando nos hacen una cosa, esa pequeña cosa no la podemos perdonar. Nos sentimos molestos, nos sentimos con el derecho de cobrar, aunque sea muy poquito. Y no nos damos cuenta lo grande que alguien nos ha perdonado. No nos damos cuenta de lo grande que alguien nos ha perdonado. Recuerdo una ocasión hace algunos años que mi hija Victoria me pidió una muñeca. Y yo le dije: cuando cobre, te voy a comprar la muñeca. Y todos los días me preguntaba: ¿ya vas a cobrar? Le digo: espérate tantito, faltan unos días. Y se acercaban los días, pero todos los días me preguntaba: papi, ¿ya vas a cobrar? ¿Ya me vas a comprar mi muñeca? Y digo: sí, ya falta poquito. El día de cobro llegó.
Fuimos a Veracruz y mientras íbamos en la camioneta, ella por ahí y empezó pues a trajinarlo, empezó a ver por ahí muñequitas, pero vi que estaba consumiéndome los datos y le dije: apágalo porque me estás consumiendo datos. Y pues antes, ¿verdad?, los planes eran diferentes, eran más costosos. Lo apagó. Al poquito tiempo lo volvió a prender y volvió a consumir datos y le volví a decir: apaga el celular. Lo apagó. La tercera ocasión lo mismo, volvió a tomar el teléfono, volvió a consumir datos y ya mi forma ya no fue la misma. Le dije de una manera grosera y áspera, fuerte: deja el teléfono y como no obedeciste, te voy a castigar. No te compro la muñeca. Dejó el teléfono, no me contestó nada, solamente su rostro se puso triste. Y así estábamos, hicimos lo que hicimos, de regreso pasamos a la tienda comercial, ¿verdad? Y estando ahí ya cerca para llegar a las cajas, para pagar, mi esposa estaba viendo algo, yo estaba en el carrito con la mercancía y mi hija a un lado mío. Y estábamos ya casi para entrar a la fila para pagar la caja, cuando escuché una voz que me dijo en mi interior, a mi espíritu: no puedes perdonar una falta de tu hija cuando yo te he perdonado miles de faltas. Así fue clara esa voz a mi corazón, a mi espíritu. No le puedes perdonar una falta a tu hija cuando yo te he perdonado miles de faltas. En ese momento yo observé a mi hija. A ella ya se le había pasado el que le iba yo a comprar una muñeca, ya no se acordaba. Ella ya andaba ahí como toda niña, ¿verdad?, bien contenta, sin guardar rencores. Yo me la acerqué y le dije: Victoria, ¿estás arrepentida de haberme desobedecido cuando te dije que no tomaras el celular? Cuando yo le dije eso, como que aquel momento volvió otra vez a hacerse presente, y ella se me quedó viendo, y de repente vi que sus ojos se llenaron de lágrimas, y solamente me abrazó y me dijo: no lo vuelvo a hacer. Le dije: vamos, y quiero que escojas la muñeca que tú quieras. Fuimos y se trajo su muñeca. Lo que quiero enseñar en esta tarde, como dijimos, ¿cuántas veces a nosotros se nos han perdonado muchos, miles, cientos de pecados? Pero cuando nos toca a nosotros perdonar uno o dos, no lo hacemos. Y ese día Dios me enseñó, a veces lo olvido, pero conforme a la prédica se me vino a la mente. No lo tenía tampoco escrito este ejemplo, apenas se me vino a la mente. Pero esto así es, hermanos. Bueno, si vemos que perdonar es liberar una deuda, como la que vimos aquí del ejemplo de los dos deudores, la pregunta sería: ¿cuándo entonces se convierte en una deuda las acciones que nos hacen las personas? ¿En qué momento se nos convierte en una deuda? Esas cosas se convierten en una deuda ante nosotros cada vez que alguien nos ofende. Por eso, cada vez que alguien nos ofende, inmediatamente nosotros tenemos que perdonar. La falta de perdón es una herramienta de las más fuertes que hay en el infierno, utilizadas por el diablo y sus demonios. El odio, el rencor, la venganza, la falta de perdón, está lleno el enemigo, el diablo y sus demonios, están llenos de todo ello. Si algo ellos tienen, es odio.
Y odio es sinónimo de venganza, quererse vengar. Tienen odio contra Dios. Tienen odio contra Él de que los haya lanzado por sus pecados. Tienen odio hacia ti y hacia mí, porque tú y yo tenemos todavía la misericordia y la oportunidad que ellos ya han perdido para siempre. Entonces ellos nos odian. Y cuando tú y yo odiamos, estamos agarrando las herramientas del diablo, del infierno. Y generan muchas cosas como las que vamos a ver. Sé que es un tema amplio. Lo trato de hacer de manera de enseñanza, pero también de predicación corta. Porque por el tiempo, ¿verdad? El momento no lo podemos desarrollar como un estudio, como debe de ser. Pero lo haremos así rápido para que usted y yo nos demos cuenta. Si estamos en eso de que tenemos que ser perdonados o que tenemos que perdonar. Ahora, cuando yo les dije, cuando se convierte en una deuda, cuando nosotros recibimos una ofensa. Esas cosas que nos duelen, que nos lastiman. Quizás tú fuiste herido desde que eras niño o niña, principalmente por las personas que más te debían de proteger o amar, que son tus padres. Quizás tu padre te abandonó cuando eras una niña, un niño. O quizás tu madre te abandonó, o quizás los dos te abandonaron cuando eras pequeño y te dejaron con un familiar. Y creciste con una tía, con un abuelito, una abuelita, con alguien, lejos del cariño, del amor, del calor de tus padres. Y te dañaste. Y no has podido quizás perdonar las acciones que te hicieron. Quizás un amigo al cual le habías brindado tu confianza, tu amistad, te habías abierto en creer en todo, te traicionó y eso lastimó tu corazón. Te generó heridas en tu interior. Un amigo que te traicionó, un amigo de la escuela, un amigo del trabajo, cuando le habías confiado muchas cosas del trabajo, quizás planes de trabajos, ideas, y quizás él, valiéndose de eso para lograr un ascenso, él fue y lo compartió y se lo dieron a él y tú te quedas así. Y todo eso ha generado deudas que hay que pagar, deudas en el corazón. Quizás alguien dañó tu familia y tú eras pequeño y veías cómo lastimaban a tu familia porque eran indefensos, porque no había cómo defenderse y en ti se generó odio. Este punto que acabo de decir, en mí se generó un resentimiento que después me llevó a un odio hacia alguien que lastimó a alguien de mi familia. Y yo era un niño, luego un adolescente, y veía cómo mi familiar sufría a causa de otras personas. Y yo, siendo adolescente, no podía hacer nada contra esas personas adultas. Pero dije dentro de mí, cuando yo crezca me voy a vengar de lo que le están haciendo. Y se generó odio en mi corazón. Sé lo que es tener odio en el corazón. Sé lo que es vivir bajo un propósito de crecer para cumplir algo malo, para desquitarse de alguien. Quizás sufrimos algún daño físico. Quizás nos pegaban mucho sin tener la culpa de aquello. Pero repito, como vivíamos con un familiar, quizás nos echaban la culpa de todo. Y los hijos verdaderos, legítimos, eran los que lo hacían, pero como tú no eras el hijo, te echaban la culpa y te castigaban, te herían físicamente, verbalmente. O quizás abusaron
Y todo eso se fue dañando tu corazón. Y fuimos creciendo de esa manera, con daños en el corazón, daños emocionales, raíces de rencor, de resentimiento. Y todo eso se fue generando a lo mayor, que es el tiene odio, es cuando ya se tiene el deseo de vengarse y se tiene el deseo de que la persona también sufra como tú sufriste o como se sufrió. Y tenemos el deseo de que a esa persona le vaya muy mal. Ya cuando hay odio, deseamos que a las otras personas que nos han dañado le vaya de lo peor. Eso es algo que tú y yo podemos darnos cuenta. Cuando ya tenemos ese odio, queremos que a los que nos dañaron les vaya muy mal, que sufran como sufrimos un día, y de podernos desquitar de ello. Así que quizás todo esto estoy hablando de las cosas que alguien nos hizo y se convirtieron en deudas que un día hemos querido cobrar. Hemos intentado ir a cobrar y hemos dicho, a ver, ¿dónde están esos acreedores? A ver, ¿dónde están esas personas que me deben? Que vengan para acá, vamos a saldar cuentas. Pero las queremos hacer negativamente, detonarnos negativamente, sacar eso que está en el interior, pero negativamente. Posiblemente nuestros esposos nos han dañado, o las esposas han dañado a los esposos en daños físicos, como golpes, maltratos verbales, maltratos psicológicos y problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, por los maltratos que se están haciendo. Y todo eso, hermano, ha generado rencores en nuestro corazón. La infidelidad de una esposa o de un esposo. Cuando la esposa o el esposo descubre infidelidad en su cónyuge, dolió, lastimó el corazón y no hay perdón. No hay perdón para ello. No podemos perdonar una infidelidad. Quizás me dices que es muy difícil perdonar una infidelidad. Todos los puntos, los pocos puntos que estamos viendo, todos son bien difíciles de perdonar. Ninguno es fácil, porque el pedir perdón no es fácil. Porque el pedir perdón cuesta. Posiblemente hablando de la vida espiritual, alguien de la iglesia te ha dañado, te ha despreciado, no te ha valorado como siervo, como sierva de Dios, y ha lastimado. No han valorado el ministerio, te tienen como un nada. Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que se van de la iglesia no es por el pecado que hayan cometido, sino porque han sido lastimados de adentro mismo. Pero todo eso, hermano, nosotros tenemos que perdonar. Y todo esto que nos ha pasado, los pocos ejemplos que he podido decir por el tiempo, como les dije, todo eso se fue metiendo. Todo eso se fue metiendo porque cuando lo fuimos sufriendo y no lo sacamos. Y se fue metiendo poco a poco hasta haciéndose más fuerte. La raíz se fue creciendo hasta que se hizo fuerte. Se hizo un árbol dentro que es bien difícil de cortar. Por eso cuando alguien nos lastime, lo primero, lo inmediato que tenemos que hacer es perdonarlos. Haga de cuenta que es como una semillita que cayó, pero esa semillita al momento de pedir perdón muere. Muere arrancada, no muere para reproducirse en un árbol.
Porque toda semilla, cuando se reproduce en un árbol, primero muere. Muere para vivir nuevamente. Cuando la semillita se rompe, se abre para que empiece a salir el tallo, esa semilla murió, pero murió para dar vida a un árbol. Pero en este caso, cuando yo digo perdón, esa semilla de rencor muere, pero para ser arrancada totalmente de nuestro cuerpo, de nuestra alma, ya que es ahí donde se alojan, en el alma, donde están nuestras emociones. Qué difícil es vivir con una situación así, hermanos. Qué difícil es vivir con una vida llena de rencor, llena de resentimientos, llenas de odio, con deseos de venganza, con deseos de que a las personas les vaya mal, con deseos de desear que la otra persona sufra lo mismo, o quizás algo peor de lo que nosotros sufrimos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón cuando estamos sufriendo todo esto? Cuando hay esa falta de perdón, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero que oprime es el alma. El alma. La oprime con enfermedades como la ansiedad. Andamos ansiosos. Nada nos detiene. Nos sentamos, nos paramos, nos acostamos, damos vueltas en la cama. No hay sueño, hay insomnio. Porque solamente tenemos en la mente lo que aquellas personas nos dijeron, las ofensas de esa persona, la manera en que nos lastimaron. Y eso trae ansiedad. ¿Cómo quitarlo de la mente? ¿Cómo olvidar las acciones que me hicieron? Aunque quizás hoy sea adulto, pero me lo hicieron cuando era niño. Pero ¿cómo lo olvido? ¿Cómo olvido todas esas cosas que me hicieron, que dañaron mi corazón? ¿Cómo lo olvido? Y tenemos esa ansiedad que se vuelve crónica. Tenemos tiempos prolongados de tristezas. Nada nos hace sonreír. Nada nos hace sonreír. No le vemos la razón de sonreír. No le vemos la razón de la vida. No le vemos la razón por el cual sonreír. Porque solamente hay tiempos prolongados de tristeza. Por lo que la gente nos lastimó. Por lo que nos hicieron. Por las acciones que nos han hecho. Hay un pesimismo, hay una tensión continua, hay una hostilidad de nuestro cuerpo, de nuestra parte, hay una depresión. Nos sentimos y a veces decimos que nos vienen las culpas. Sentimos que somos los culpables de todo. Entra depresión y todo eso. Por tratar de quitar esas ansiedades, esas tristezas, entonces tomamos un camino equivocado, como el camino de las drogas, el alcoholismo, tratar de olvidar las penas, tratar de olvidar a la gente que me lastimó, al ser amado, a un padre que me abandonó cuando era niño, cuando era niña, a una madre que se fue y me dejó con otro familiar. El olvidar una infidelidad, un maltrato que estoy viviendo actualmente o que pasó con mi esposo o con mi esposa. Y tomamos caminos equivocados como el vicio, la drogadicción. Y quizás otro camino peor como el suicidio. Es caminos peores. El quitarse la vida. Porque estamos ahí en ese canal que no bendice, sino que somos maldecidos por el diablo. ¿Hasta dónde llega la falta de perdón? ¿Hasta dónde llegan esas ataduras que se producen en nosotros? Por eso el perdonar es dejar libre. Dejar libre. Esas son las enfermedades del alma, pero también hay enfermedades del cuerpo. Perdón. Clínicamente, médicamente se dice que aún estas amarguras que hay
se reflejan en el cuerpo enfermedades como el asma. No digo que todos los asmáticos tengan falta de perdón. Son algunas causas, son una de las causas que provoca el asma. Ya que muchos niños nacen aún recién nacidos con el asma y ellos no han pecado, no saben todavía lo que es la falta de perdón. La artritis provoca esto. Elevación de los índices de ácido úrico, de la misma manera provocado por el estrés de una falta de perdón. Los dolores de cabeza continuos. El dolor de cabeza, como les dije hace rato, no significa que tengamos falta de perdón. Es una de las posibles causas. Y los problemas cardíacos. Tanto es esa ansiedad, tanto es el problema, tanto es el estrés que no me deja dormir. Se vuelve un problema neurológico, los nervios se alteran, andan alterados, hay insomnio. Y los problemas cardíacos. Hay una noticia en esta tarde, iglesia, amigo que me escuchas. Dios es un Dios glorioso, Dios es un Dios poderoso. Hay una respuesta ante todas estas necesidades. Hay una respuesta para ser libre de todo esto, Jesucristo. Hay una respuesta ante toda esta negatividad de la vida. Hay una respuesta ante todo ello. Como me gusta el pasaje de aquel hombre paralítico junto al lago, al estanque de Betesda. Y dice que al estanque venía un ángel a mover el agua, a agitar el agua de tiempo en tiempo. Y que toda persona enferma, el primero que se metiera al estanque era sanado sin importar la enfermedad. Por lo tanto, había muchos enfermos alrededor del estanque. Y uno de ellos era un cojo, no podía caminar. Tenía 38 años en esa condición de estar ahí. Pero lo que me llama la atención, lo que siempre me llama la atención, y de repente, muy seguido lo tengo en mi mente, es que aunque él no entraba primero, él se mantenía cerca del estanque. Él siempre, el estar cerca del estanque sin irse, eso me dice a mí que él siempre creía que en un momento habría que había una oportunidad para él, que las oportunidades no estaban cerradas. Aunque creían todos que era imposible que le ganara a alguien, porque lo que más se necesitaba era caminar rápido, y él no lo podía hacer. Pero el hecho de que él se mantenía ahí es porque para él él creía que sí había una oportunidad, y ahí se mantenía, y hacía el intento, pero alguien le ganaba y decía: no importa, estaré atento, estaré esperando el movimiento, estaré esperando al ángel, quizás venga de noche, están durmiendo, estaré despierto, quizás venga cuando estén comiendo, estaré alerta. Hasta que un día llegó Jesús. Y Jesús le dijo: hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dijo aquel hombre: Señor, cada vez que el ángel viene, intento ser el primero, pero no puedo. Jesús sabía su deseo de ser sano, y Jesús le otorgó la sanidad. Nunca perdió la esperanza de ser sano. Es lo que tomo en esta tarde para esta enseñanza.
Nunca pierdas la oportunidad, nunca pierdas la fe de ser libre. Cree que eres libre. Cree que hay una oportunidad para ser libre de todo esto que te agobia. Hablé de algo muy grande que se vive tan solamente dentro de un pequeño cuerpo. Algo muy grande que se vive dentro de un pequeño cuerpo. Entonces este pequeño cuerpo es oprimido. Es oprimido por todo eso. Es oprimido por todo eso, hermanos. A veces nosotros, aún siendo cristianos, estamos oprimidos con todo esto. El enemigo trata de desviarnos del propósito que Dios tiene para ti y para mí. Trata de detener nuestro ministerio. Porque cuando no perdonamos, nos alejamos de los propósitos de Dios. Porque cuando no perdonamos, se crea una pared intermedia entre Dios y nosotros. Porque cuando tú y yo no perdonamos, no podemos ofrecer ofrendas delante de Él, porque hay una deuda pendiente con alguien. Porque cuando tú y yo no perdonamos, no se crece espiritualmente. Por eso el tema: necesito perdonar y ser perdonado. Necesito perdonar y ser perdonado. Mateo 6, verso 14, dice que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros vuestras ofensas. Ese es el 15, pero el 14 dice que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre también nos perdonará a nosotros. Alguien me dijo, y yo no lo había visto de esa manera: de la manera que tú te muestres para con el prójimo, Dios se mostrará para ti. Si tú te muestras misericordioso, Dios se mostrará misericordioso. Si tú te muestras severo, Dios se mostrará severo. La Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú y yo perdonamos, alcanzamos el perdón de Dios. Si tú y yo tenemos misericordia para con el prójimo, tenemos misericordia de nuestro Dios. Este hombre del que dice la Biblia, de nuestra base bíblica, no mostró misericordia para aquel que le debía 100 denarios. Y como se mostró severo con él, también se mostraron severos ahora con él. Porque rápidamente fueron con la noticia al rey y le dijeron: rey, al siervo al cual tú le perdonaste los 1000 talentos, al salir de aquí se encontró con uno que le debía 100 denarios y no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. ¿Cómo?, dijo el rey. Si yo fui misericordioso, ¿por qué él no mostró misericordia? Si yo le perdoné, ¿por qué él no lo perdonó? Por lo tanto, quiero que vayan y lo tomen y lo metan a la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Esa es la razón por la cual tenemos que perdonar, número 1, para poder acercarnos a Dios, para que Dios nos perdone también nuestras ofensas, para cumplir su propósito. Entonces, el perdón me acerca a Dios, nos ayuda a crecer espiritualmente. Porque si nosotros estamos sin perdón, no podemos acercarnos al trono de Dios liberalmente. Tenemos paz para con Dios y paz para con nosotros mismos. Y todo, escúchalo bien, y todo lo que hay en el alma, al momento que tú y yo pronunciamos la palabra de perdón, nuestra alma es sanada y nuestro cuerpo es sanado. Las enfermedades son sanadas de nuestro cuerpo de manera milagrosa.
las enfermedades que son provocadas por ello, por la falta de perdón. Inmediatamente se nos quita eso de nosotros. Aunque no lo creas, es verdad. Lo que estoy diciendo es verdad. Yo te dije que tenía uno de los problemas, que crecí con un odio hacia alguien que lastimó a un familiar. Cuando yo escuché una enseñanza como esta, que tenía que perdonar para ser liberado, para ser libre yo y dejar libre a la persona. Yo pedí perdón, las perdoné. Y eso de mí se quitó. Se fue de mi vida. Esas cadenas que me ataban se rompieron de mi cuerpo. Tan solamente decir, yo perdono. Y fui libre. Lo que te cuento es una realidad. Te estoy contando algo que es real. Sana el alma, sana nuestro cuerpo. Nos ayuda a vivir agradecidamente. Nos mantiene alineado al propósito de Dios y restaura relaciones. Porque si hay falta de perdón, entonces tampoco hay comunión entre el deudor y yo. Porque me separa algo que es. Pero cuando las deudas son saldadas, entonces la relación se restaura. Se vuelve el lazo de amistad, se vuelve el lazo de comunión. Eso hace el perdón que es del cielo. La falta de perdón es del infierno, es separación, es pleito, es contienda, es ira. Ahora, para terminar, ¿cómo puedo hacer para perdonar? ¿Cómo le hago? ¿Qué debo de hacer? 1. Tomemos la decisión. Todas las personas que nos han dañado, perdonarlos de todo corazón. Perdonarlos de todo corazón. Sé que en este momento estás pensando en todo el daño que te han hecho. Y sé que estás diciendo a lo mejor, ¿cómo lo voy a perdonar? Si es tanto lo que me hizo. ¿Cómo voy a perdonar a un padre, a una madre, a un cónyuge? Las noches de desvelos, las lágrimas que han rodado por culpa de él, por culpa de ella. ¿Cómo los voy a perdonar? Cuando nosotros no perdonamos, le abrimos las puertas al diablo, a sus demonios, para que vengan a oprimir. Y ellos son los que influencian. No estoy diciendo que estamos endemoniados. Estoy diciendo que somos influenciados en nuestra mente, en la toma de decisiones, nuestra voluntad descontrolada. Y nos dicen en nuestra mente, no le hagas caso, no es cierto, es un mentiroso. ¿Cómo puedes perdonar? Pero cuando tú perdonas, le quitas al poder al diablo de tenerte atado, de tenerte ahí amarrado. El perdón desata, te desatas y desatas a la otra persona. Cuando el primer deudor llegó ante el rey lo libertó. El rey se sintió libre de esa deuda, pero también lo libertó a él. Cuando tú y yo perdonamos, somos libres nosotros, pero también dejamos libre a la otra persona. Y en el mundo espiritual, la otra persona es libre también. Sus cargas también se le quitan. Hablando de esto, entonces, ¿qué tengo que hacer para perdonar?
tomar la decisión de perdonar con todo el corazón. ¿A quién? A todos los que me han lastimado. Segundo, haz una lista de las personas que te han lastimado. Haz una lista de toda la gente que te ha lastimado desde que eras una niña. Y quizás eres adulta, casada, con hijos. Pero un pasado está obstruyendo el futuro. Un futuro que estás ahí. O un presente, quizás un futuro. El presente no nos deja ser libre. No nos deja disfrutar lo que hoy tenemos. Un pasado. Escríbelo. Si la persona que te lastimó ya no vive, sino que ya murió, como quiera ahí, escríbelo. Escríbelo. Y aunque la persona que te haya hecho daño todavía vive, pero no está contigo, tú desde ahí declara y di: yo perdono. Escúchalo, escucha esto. Yo perdono a fulano de tal, nombre, apellido, por haberme lastimado, y confiesa lo que te lastimó. Me hizo esto, me lastimó físicamente, me lastimó verbalmente, me lastimó psicológicamente, me lastimó, pero hoy lo perdono en el nombre de Jesús. Si la persona murió, no importa, como quiera tú lo perdonas y di: yo lo perdono en el nombre de Jesús. No lo digas solamente, exprésalo para que el diablo escuche que hoy tú estás renunciando al odio, pero que también estás renunciando a las maldiciones, a las ataduras que has puesto, y que ya no tiene poder legal sobre tu vida, sino que ahora tú eres libre, porque al momento que estás perdonando, también estamos siendo perdonados por nuestro Dios. Así que hagamos la lista de las personas que nos han lastimado, expresémoslos verbalmente que lo hemos perdonado. Y el día que Dios nos dé la oportunidad de encontrarlo frente a frente, el Espíritu Santo nos dará el poder, el valor para pedirle perdón ahí. Él nos dará el valor para decirle: perdóname por esto. Pero como hemos sido los ofendidos, también le vamos a decir: te perdono, me lastimaste con estas palabras, con estas acciones, pero yo te perdono. En el nombre de Jesús, yo te perdono. Y tú serás libre, seremos libres. Posteriormente nos vamos a arrepentir por el tiempo que guardamos el rencor hacia alguien. Y diremos: Señor, perdóname por este tiempo que guardé este odio, este rencor hacia estas personas. Hoy te pido que me perdones por esa falta de perdón. Posteriormente, vamos a renunciar a todo espíritu de resentimiento. Y diremos: en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo resentimiento que me provocó estas acciones. Yo renuncio a toda amargura, a toda soledad, todo aquello, hermano, que te sentiste que te provocó en la falta de perdón. Tú lo vas a decir y di: yo renuncio a todo ello: resentimiento, amargura, soledad, depresión, suicidio, vicios, alcoholismo, todo ello yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio al espíritu de venganza, al espíritu de odio, al espíritu de resentimiento, y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y nosotros alcanzaremos la misericordia de nuestro Dios. De una manera muy rápida hemos dicho de un principio a fin que necesitamos ser perdonados. La vida es hermosa cuando se tiene a Cristo. La vida es hermosa cuando la vivimos libre, sin peso, sin carga. Aunque no haya dinero, entendemos que el dinero no es la felicidad. Aunque no haya comidas espléndidas, entendemos que las comidas espléndidas no es la paz. Cuando está Cristo en el corazón y somos libres, es hermoso. Ser libre es hermoso. Caminar libre, aunque sin ni un peso, es hermoso.
El que me quiera decir lo contrario es porque no lo ha experimentado, sin ofender a nadie. Pero experimentar, caminar libre, levantar las manos libre, como cuando vas a la playa y el viento, el rocío del mar ahí te pega y levantas tus manos y eres libre, como un pajarito, que puedes volar como un pajarito libre. Eso es hermoso, es lindo. Y se obtiene todo esto cuando en nuestro corazón no hay albergado ninguna raíz de odio ni de resentimiento hacia nadie, porque hemos los que nos han ofendido. Ese es el tema en esta tarde. Necesitamos perdonar, y necesito ser perdonado. ¿Por quién? Por Dios, para alcanzar misericordia delante de Él y el oportuno socorro. Oremos. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza en forma de prédica. Gracias. Yo quiero que ministres cada vida, oh Dios, ahí en los lugares. En el nombre de Jesucristo. Y toda mente, espíritu de incredulidad y de dureza, en el nombre de Jesús. Y que seamos libres en esta tarde. Libres de toda influencia del diablo. Libre de toda obra del diablo que ha atado nuestra mente, nuestro cuerpo durante muchos años, en esta tarde, noche. En el nombre de Jesús, hoy perdonamos a las personas que nos han ofendido. En el nombre de Jesucristo las perdonamos con todo nuestro corazón. Arrepentidos, Señor, de guardar esta falta de perdón en nuestras manos, en nuestros cuerpos, en nuestros labios, en nuestro corazón, en todo lo que dice que es perdón. En el nombre de Jesús te pido que nos perdones. Ahora te ruego, Dios, que usted nos haga libre de toda influencia del enemigo. En el nombre de Jesús renunciamos a toda raíz de amargura, renunciamos a toda raíz de resentimiento, a toda raíz de ansiedad, a toda raíz de suicidio, renunciamos a toda falta de perdón, a todo odio, renunciamos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, renunciamos al diablo, a sus demonios, su influencia, y en el nombre de Jesús nos declaramos libres, en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, oh Dios. Te pedimos perdón también a ti, porque hemos fallado. Y perdonar es saldar cuentas. Perdonar es dejar pasar, ser libre. Ya no hay delito que perseguir, ya no me deben nada. Hoy somos libres, libres en el nombre de Jesús. Libres para vivir la vida que usted demanda. Bendice los hogares, bendice los esposos, bendice los hijos, bendice a los padres, bendice todo aquello que ha provocado problemas en nosotros. En el nombre de Jesús, atamos a todo espíritu de muerte y de venganza que quiera cobrarnos venganza contra nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos la iglesia donde se encuentren. Sean guardados con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Gracias a Dios. Nos falta mucho. Es bien importante este tema. Vamos a pedir perdón siempre. Si perdonar es humillar, vamos a humillar. A nosotros se nos han sido perdonados mucho. Y si perdonamos, perdonaríamos muy poco comparado con lo que se nos ha perdonado a nosotros. Yo quiero que Dios te bendiga a ti, ahí donde estás. A todos mis hermanos, Dios los bendiga. Y damos gracias a Dios por esta enseñanza. Sigamos ahí conectados todos los martes, los jueves y los domingos con las prédicas de nuestros hermanos. Ok, hermanos. Pues nos seguimos mirando para la otra.
Saludos a toda la iglesia. Amén.